Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios. Y hoy obviamente es un día muy especial porque hoy compartimos la Santa Cena. Hoy es un día donde estamos conmemorando todo aquello que el Señor hizo por nosotros. Que gracias a Él, gracias a su sacrificio, tenemos vida eterna. Tenemos acceso a esa comunión que se había roto con nuestro Padre Celestial. Gracias a eso tenemos el perdón de nuestros pecados y por eso le damos la gloria a nuestro Señor. Te invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 14, verso 36. 1 Corintios 14, 36. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es necesario, ¿sí? Porque obviamente el tiempo que estamos viviendo habla de que el Señor está más pronto que nunca. Y una de las cosas que se ve más notorias en este último tiempo es la falta de discernimiento en poder comprender el tiempo en el que estamos. ¿Sí? ¿Por qué falta de discernimiento? La palabra discernimiento significa conocimiento. Y si bien el término discernimiento en la Biblia no aparece, sí aparece el término conocimiento. Y cuando vamos a un diccionario del idioma en el que se escribió la palabra de Dios, vamos a encontrar que esa palabra conocimiento también figura como discernimiento, que es la capacidad para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y hoy, en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo que realmente habla por sí solo, lo que más se nota es que dentro del pueblo cristiano hay una falta de discernimiento sobre qué tiempo es el que estamos viviendo. Y no es un tiempo común el tiempo por el que estamos transitando en puntualmente hoy en día, ¿sí? Es un tiempo muy especial. Es un tiempo que prácticamente habla por sí mismo, como dije recién, de que el Señor viene, de que estamos más cerca que nunca. Por ahí alguien me preguntó, ¿y cuándo viene el Señor, pastor? Y yo el día y la hora no te lo puedo decir, pero sí, como alguien que le dedica tiempo a la palabra, te puedo decir de que las señales que anuncian que el tiempo en el que estamos hoy no es un tiempo común, sino que es un tiempo muy cercano a la venida del Señor. Bueno, esas señales, yo te digo, son reales, existen, son visibles, las estás viviendo vos, yo y todos los seres humanos de la Tierra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿discernimos realmente el tiempo en el que estamos viviendo? Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero leer un versículo, que es el que los mandé recién. 1 Corintios 14, 36. Vamos a ver qué es lo que dice para poder pararnos firmes en una postura y luego de estar parados firmes en esta postura, seguir adelante. Dice así, verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? No sigamos leyendo, son dos versículos que vamos a leer, pero denme el tiempo para darle lo necesario a cada versículo, ¿sí? El tiempo necesario a cada versículo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y acá lo que está diciendo es esto. ¿La inventaron ustedes o se las trajeron? En pocas palabras lo que está diciendo es esto. Prestale muchísima atención porque todo lo que se te dijo con un fin. Se va a cumplir, fin número uno, y el que encierra toda esta verdad se va a cumplir. Y siguiente punto, aferrate firmemente a él porque se te dio, vos no la hiciste, no la armaste. Cuando uno arma algo o hace algo, lo hace a su gusto. Esto, como no fue hecho por nosotros, sino que se nos fue dado, fue hecho al gusto y al deseo de Dios. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a ello. Dice el verso 37. Si alguno, escuchen esto, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, miren lo que dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hay muchos que dicen, fuera de los 10 mandamientos o de los mandamientos del Antiguo Testamento o de aquello que habló Jesús, ya no hay mandamientos. Pero miren lo que dice Pablo, y yo quiero que recuerdes esto, que ya te lo he enseñado anteriormente. Todo lo que tenés en este libro, que es las Sagradas Escrituras, fue inspirado por completo por el Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando Él se fuera, iba a venir uno en su lugar, el Consolador, el Paracletos, que es el Espíritu de Dios, que iba a estar acompañándonos, guiándonos y trayendo esa luz que nosotros necesitamos a través de la palabra de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo es el que vino cuando el Señor se fue para estar en su lugar y acompañarnos y guiarnos y ayudarnos, nuestro ayudador, el Espíritu de Dios, quiere decir de que todo lo que inspiró Él fue dicho por Dios, porque los tres son uno, ¿se entiende? Ahora,
Miren lo que dice Pablo inspirado por el Espíritu. Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo lo que tenemos en las cartas, todo lo que tenemos en cada libro del Nuevo Testamento son mandamientos dados por Dios. Todos, todos. Si ustedes leen más para arriba y le dedican tiempo, yo me enfoco en este versículo, pero si le dedican tiempo más para atrás, se van a quedar con la boca abierta, porque son mandamientos dados por Dios. También me tomo el tiempo de decir algo, porque yo soy muy cuidadoso en cada palabra que digo. Vieron que dice si alguno se cree profeta o espiritual. Esta palabra profeta que uso acá no es la palabra profeta que nosotros pensamos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se escribieron las palabras en hebreo, en arameo. Esta palabra que encontramos acá es una palabra que se encontró en los manuscritos, en uno de los idiomas típicos del tiempo en que se escribió, es el griego. Y el término profeta acá, porque vale aclararlo, porque yo no quiero que quede como que este es... Porque, ¿saben qué? Miren, cuando uno lee, hay mucha gente que se aferra de esas cosas sin tener en cuenta contextos, sin tener en cuenta el estudio profundo de la palabra. Entonces yo, cada palabra que digo que puede llegar a ser un poco... que puede hacer mucho ruido, me freno y la explico. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos de Dios. Esta palabra profeta es la palabra del griego prófetes, que significa orador, orador. Esto es un diccionario, ¿eh? Esto es un diccionario bíblico que me muestra lo que significa esta palabra en el idioma que se escribió. Y esta palabra profeta no es la misma profeta del Antiguo Testamento, sino que es la del Nuevo Testamento, la manera en que se escribió, que por algún motivo se puso profeta en vez de poner orador. Y orador significa lo siguiente: el que tiene a su cargo traer el mensaje. Entonces acá está diciendo, si alguno se cree orador, o si alguno se cree responsable de traer el mensaje de parte de Dios, que es el que ya está escrito, la palabra de Dios, lo quiero aclarar, o aún se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mandamientos del Señor. Entonces todo lo que tenemos acá son mandamientos dados por Dios, ¿sí? Mandamientos dados por Dios. Ahora. Esperen que vamos a hacer una cosa, porque sirve, ¿no? Acá tengo toda la definición de profeta. Se las voy a leer porque yo sé que hay muchos hermanos en la fe que piensan que los profetas de antes, esos que venían con un mensaje de parte de Dios puntual, porque Dios les había dado ese mensaje para el pueblo, son los de acá. Y yo les voy a leer lo que dice acá bajo esta palabra, profeta, ¿sí? Que es la del Nuevo Testamento. Dice así: en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran mayormente, escuchen lo que era el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Su mensaje era mayormente la proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria, dispuestos para el futuro. O sea, lo que está diciendo es esto: los profetas de antes eran aquellos que venían con un mensaje futuro de algo que iba a pasar si el pueblo de Dios no tomaba ciertas decisiones, ¿sí? Podían ser buenas o malas. Ahora, dice, una predicación, perdón, acá, la profecía de los profetas del Nuevo Testamento, estaba perdido. Lo leo todo de nuevo. Dice, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran mayormente la proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria dispuestos para el futuro. La profecía de los profetas del Nuevo Testamento era una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y anunciados por anticipado en la palabra. Clarito y sencillo, muy fácil de comprender. ¿Eh? Después sigue diciendo, con el cierre del canon de las Escrituras es evidente que la profecía se ha acabado. Se cerró el canon, se acabó la profecía. El maestro ha tomado el lugar del profeta. La diferencia es que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios para la ocasión. El mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada de las Escrituras. Muy claro, es un diccionario bíblico, ¿sí? Ese es el profeta del Nuevo Testamento.
cuando encontramos esta palabra profeta en el Nuevo Testamento, habla de alguien que es un anunciador, es un proclamador de la verdad ya escrita, ¿sí? Ahora, detengámonos acá. ¿Por qué leo este pasaje? Porque cada indicación que encontramos en el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a estudiar hoy, otra vez vamos a estudiar una parte del Nuevo Testamento, son mandamientos dados por Dios, y Pablo exhorta y advierte al mismo tiempo lo siguiente: si alguno se cree orador o espiritual, si alguien se cree que es de Dios, que habla de parte de Dios y es espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo el ABC que tenemos en el Nuevo Testamento es algo que el Señor lo inspiró por el Espíritu, se lo soltó a estos hombres lo escribieron, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir ese ABC sin separarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que se nos enseña. Pastor, no cometo errores entonces. Otra vez lo mismo, y lo digo 100 veces si es necesario. Errores vas a cometer porque sos humano. Pero hay mucha diferencia entre cometer un error y vivir un estilo de vida marcado por el error. Son dos cosas diferentes. Y hoy tenemos que entender que lo que vamos a estudiar son mandamientos dados por Dios, ¿sí? Vamos a Romanos 13:11. Romanos 13:11. También te recuerdo, como lo he hecho en otra oportunidad, recuerda que los mensajes son para realmente atesorarlos en el corazón. Entonces, la idea es de que vos lo sigas con la palabra, la idea es que tengas un cuaderno y vayas anotando cada una de las enseñanzas para después dedicarle tiempo, inclusive a estudiar tranquilo, solo, ¿sí? Fuera de seguir el video, solo en tu casa, que es necesario para crecer espiritualmente, porque justamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos dar fruto, y para dar fruto debemos ahondar en la verdad de Dios, ¿sí? En toda la verdad de Dios. Dice, versículo 11, Romanos 13:11 dice lo siguiente. Hoy vamos a hablar justamente, ¿se acuerdan que les dije al principio? Muchos no tienen el discernimiento para entender el tiempo en el que vivimos. Pero todo esto es algo que Dios nos lo dejó porque es un mandamiento. Tenemos que vivir de la forma en que se nos dejó escrito acá, porque ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Se entiende? Si son espirituales, tienen que comprender que estos son mandamientos dados por Dios. Verso 11, capítulo 13 de Romanos, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, escuchen esto, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día de nuestro amado Señor Jesús. Pero el día de nuestro amado Señor Jesús no viene solamente con un arrebatamiento, sino que viene también con un montón de cosas para los que quedan, ¿sí? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, que ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra sobre eso, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. ¿Por qué dice como de día? Porque al día es donde se ve todo, ¿sí? Si vos te querés mandar una macana, de día se ve, pero de noche todos los gatos son pardos, dice el dicho, ¿no? Nadie se da cuenta de nada, pero de día sí. Entonces, el consejo de Pablo, el mandamiento dado por Dios a través a través del libro de Romanos, es el siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, y esto habla de los excesos espirituales, pero también habla de la borrachera y de la glotonería, que son excesos de la carne, que hablan de que hay una persona del otro lado, el que la practica, que está abundando en todo lo que es de la carne y no en lo que es un fruto del espíritu. No en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Hoy el tema en el que nos tenemos que apuntar es en esto. Debemos revestirnos de la armadura de Dios. Debemos desechar por completo, desechar
las obras de las tinieblas, porque ellas nos separan de Dios. Las obras de las tinieblas no hablan de un estilo de vida conforme al deseo de Dios, porque el deseo de Dios es que estemos separados de las cosas que son del mundo. Y hoy es un día muy especial. Hoy vamos a participar de estos símbolos, ¿sí? El pan habla del cuerpo del Señor partido. La sangre, o el vino, habla de la sangre que el Señor derramó. No para que nosotros juguemos con estas cosas, sino para que nosotros vivamos conforme a como Dios quiere, siendo hijos de la luz. El deseo de Dios es de que nosotros desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos las armas de la luz, las armas de la luz. Y en el verso 13 aclara lo siguiente: andemos como de día, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Saben qué significa el término proveer? Es cuando alguien dedica tiempo a cierta actividad para alcanzar algo y luego proveer a través de ese algo que alcanzó a alguien. En el caso de los padres, a los hijos, en el caso de, bueno, se entiende, ¿no? Bueno, entonces, cuando dice y no proveáis para los deseos de la carne, quiere decir de que acá le está hablando a gente que le está dedicando tiempo a ciertas cosas. Los que son del Espíritu, o los que son de Dios, los que son del Señor Jesucristo, a las cosas que son del Espíritu. Los que son de la carne, los que no han desechado las obras de las tinieblas, a las cosas de la carne. En Efesios 6:10 dice lo siguiente. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es un llamado de alerta de parte de Pablo sobre la necesidad que tenemos de fortalecer, la necesidad que debe tener el cristiano o que tiene el cristiano de fortalecerse en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, escuchen esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Estás discerniendo? ¿Estás comprendiendo? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy nosotros en un día de Santa Cena, ¿sí? Porque hoy es una reflexión. La Santa Cena, como bien dije hace un rato, es un símbolo muy especial. Habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero nosotros nos tenemos que hacer una pregunta en esta noche, o dos preguntas, mejor dicho. ¿Estamos entendiendo el tiempo en el que vivimos? Leímos al principio, en Romanos. La hora ya se acerca. Estamos llegando al final de una carrera. Si estás entendiendo que la hora se acerca y que estamos llegando al final de una carrera, entonces las consecuencias de comprender eso y de entender eso, de lograr discernir este tiempo en el que estamos viviendo, va a hablar de que realmente estás entendiendo que tenés que revestirte con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y después que termine todo, seguir permaneciendo firme. Ahora, ¿sos consciente que luchás contra un mundo espiritual? ¿Sos consciente que no tenés lucha contra nada carnal, nada que puedas matar con un arma, nada que puedas matar de un garrotazo? ¿Sos consciente que estás luchando contra gobernadores de las tinieblas de este siglo? ¿Sos consciente que estás enfrentándote contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Que están ahí arriba haciendo guerra para que tus oraciones no lleguen a Dios, para que vos no puedas recibir esa respuesta de parte de Dios. ¿Sabías que para poder permanecer firme, tenés que estar firme y tenés que estar realmente revestido con la vestidura de Dios?
Frenémonos acá, pongamos un punto. Es necesario que prestes atención a esto, porque hoy, que compartimos la cena del Señor, a lo que Dios nos está llamando es a que nos examinemos, que examines tu vida. Y si bien el consejo dado por Dios para participar de la cena habla sobre examinarse puntualmente en qué hay dentro de nuestro corazón hacia nuestro hermano, el llamado de parte de Dios en este día sábado es a que te examines internamente para ver realmente de qué lado estás, para ver si realmente sos alguien de Dios o para ver si sos alguien de la carne. Porque, ¿saben qué? Hay muchos cristianos que dicen de la boca hacia afuera, no hay que vivir según la carne, tenemos que vivir en santidad, pero lo que vos tenés que preguntarte es, ¿cuáles son tus frutos? Cuando viene alguien y te odia y te maltrata, ¿cuál es tu actitud? Frente a todo lo que Dios pone delante nuestro del Nuevo Testamento, que Pablo dice de que son mandamientos, si sos espiritual, si sos esa persona que estás entendiendo el compromiso que tenés de ser un vocero del reino de los cielos, si sos espiritual, debes entender de que todo esto es un mandamiento dado por Dios, como lo que leímos hoy. Entonces yo te quiero decir algo, tenés que entender este concepto espiritual. Si vos sos de Dios, tu vida tiene que ser luz las 24 horas del día. Tu vida tiene que estar llena del poder de Dios. Tu vida tiene que estar inundada del poder de Dios. Tu vida tiene que ser una carta abierta que hable de que sos alguien de Dios. Porque vos no podés decir que sos de Dios si tu estilo de vida, lo que se ve de vos, es contrario a lo que Dios enseña sobre cómo debe ser un hijo de Dios. No es un trabalenguas, sino que es una refrescada de memoria sobre esto que el Señor nos está pidiendo. Dice lo siguiente, esto es Primera de Juan, capítulo 2, te doy un minuto para que lo busques. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. Mientras lo estás buscando, yo te voy a recordar lo que leímos en Primera de Corintios 14:36. La palabra no salió de vos, se te fue dada. Eso te marca una pauta que si no fue salida que si no salió de vos es porque vos no la creaste. El que la creó ya te dejó escrito todo lo que hay en el corazón de este ser, ¿sí? Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. Estos son mandamientos del Señor, mandamientos del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice así. Escuchen, No améis al mundo, no améis al mundo. Esta palabra, y yo quiero detenerme 2 segundos en esta palabra mundo, ¿saben qué significa el término mundo? Es el término del griego cosmos, cosmos. Pastor, pero cosmos no es allá arriba. No. El término cosmos del griego es el término mundo, ¿sí? Es la palabrita esta que leemos acá, mundo, que significa decoración o atavio. Decoración o atavio. Entonces vamos a leer este verso 15 de la manera que realmente significa, o de la manera real, como encontramos en la traducción correcta lo que significa esta palabra. Dijimos que mundo es la palabra cosmos, que significa decoración y atavio. Pero esa palabra, también quiero remarcarlo, proviene de una palabra que es la palabra comiso del griego. Cosmos proviene de la palabra comiso del griego, que es la palabra atender, proveer. Atender, proveer.
y dijimos que cosmos es decoración y atavio, ¿sí? Dice así, no améis la decoración o el atavio del mundo. No améis la decoración, el atavio, prestarle atención, ni, ni nada que tenga que ver con esto del mundo, ni las cosas que están en él, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis la decoración ni el atavio del mundo. La decoración y el atavio es todo aquello que lo hace lindo, ¿sí? Todo aquello que lo hace hermoso. No améis las cosas que son lindas del mundo. No améis lo que decora el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama estos atavios o esta decoración, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, o porque toda la decoración o el atavio que hay en este lugar donde vivimos, los deseos de la carne, y vamos a remarcar esto, los deseos de la carne, ¿sí? Todo lo que tu carne desea. Podemos sumar muchísimas cosas. Lo que desea tu carne en cuanto a placeres de los ojos, placeres, todos los placeres que podés llegar a conocer. Podemos nombrar cientos, ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Por ejemplo, es todo aquello vano por lo que vos corres y que va a perecer. ¿Sí? Cosas vanas. Vamos a nombrarlas. ¿Sí? Y que son cosas que van a quedar y que no se van a ir con vos. Tu casa, tu auto, tus pertenencias, tu trabajo, tu buena ropa, tu apariencia, la vanidad de esta vida. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Bueno, justamente, primero compran tus ojos. Tus ojos son los que compran la linda casa, el lindo auto. Todo aquello que está delante de tus ojos es aquello que se convierte luego en esa vanidad por la que vos corres, ¿sí? O por la que el hombre corre, no vos. Vos sos alguien de Dios, por lo que el hombre corre. Los deseos de la carne, todo aquello que satisface la carne. Todo aquello por lo que la carne mata, vamos a decirlo así. Todo ello te convierte en enemigo de Dios, enemigo de Dios. Y si vos decís, no, pero esto yo no lo hago, esto yo me cuido de acá, de allá, yo quiero recordarte algo. Tus frutos hablan sobre quién sos. Yo quiero detenerme 2 segundos en esto, mirá. Hoy vas a participar de esto y de esto. En teoría, vos participás porque estás entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz por tu vida. Estás entendiendo que hay un cuerpo de Cristo. Estás entendiendo de que hay alguien que murió por vos. Estás comprendiendo, por eso participás de la cena del Señor. De que tenés que vivir una vida conforme a como ese ser te pide. Y entonces ahí es donde vos tenés que hacerte o realizarte o formularte esta pregunta. Si soy de Dios, y en este pasaje que estamos leyendo ahora, me dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquel que desea lo que está en el mundo, no es del Padre, sino del mundo. Y si me aclara en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la pregunta que te tenés que hacer en esta noche es, ¿tu estilo de vida habla realmente de quién sos? ¿A qué le estás dando lugar? Porque te vuelvo a decir, vos vas a participar de estos símbolos, porque en teoría vos discernís, comprendés
tenés el conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Vos estás entendiendo que todo lo que tenés escrito en la palabra, como leímos al principio, es mandamiento dado por Dios, por más que lo hayan escrito los discípulos. Porque si se cerró el canon y todo esto quedó dentro del canon, quiere decir de que esto es mandamiento dado por Dios. Entonces, si vos estás viviendo una vida donde le estás dando lugar a aquellas cosas que la palabra de Dios enumera, marca y deja claramente que son del mundo, yo creo que hoy vos tendrías que hacerte ciertos replanteos. Porque la hora está avanzada. Porque el fin está más cerca que nunca. Porque tu estilo de vida va a hablar si sos de los que te quedás o si sos de los que te vas. Porque vos tenés que estar revestido con la armadura que es de Dios, la armadura que viene de Dios, ¿sí? La armadura que Dios nos dio para poder ser realmente, al final, cuando la batalla termine, estar firme, parado y ser como esos hombres de los que habla la Biblia, que van a ser tenidos por dignos de irse con Él. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios. Efesios 6:10. Efesios 6:14 dice. 6:13, perdón. 6:13, perdón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea que cuando llegues al final, puedas estar firme. Verso 14. Estad pues firmes, firmes. No arrastrándose, sino firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia. Verdad, justicia. Miren cómo tiene que estar vestido. ¿De qué se trata la armadura del cristiano? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio y la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, orando y velando, orando y velando. Entonces vamos a hacer un repaso. Acá compara esta realidad espiritual como con una armadura, ¿sí? O sea, la armadura es aquello que se ponía un soldado para que cuando venga el ataque, el contraataque, no lo puedan dañar, sino que esté cubierto, ¿sí? ¿De qué se trata esta armadura? Que acá está haciendo ese énfasis de que es como una armadura espiritual, ¿sí? La verdad, la justicia, el Evangelio y la paz, la fe, la salvación, la llenura del Espíritu y la palabra de Dios. Todo esto tiene que ser real en tu vida para que vos puedas estar realmente firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, Primera de Juan 2:3 dice lo siguiente. Primera de Juan 2:3 dice lo siguiente. Estas son reflexiones básicas, ¿sí? ¿Por qué quería reflexionar en esto? Vuelvo a decir, hay una falta de discernimiento del tiempo en el que vivimos. Y cuando tenemos esa falta de discernimiento, cuando se nota que la iglesia está con esta falta de discernimiento, lo que sucede es que la iglesia distraída
comienza a prestarle atención a cosas que no le tiene que prestar atención. Entonces, hoy lo que yo te traigo de parte de Dios es una refrescada de memoria sobre que si vos sos de cierta manera, perdés tu amistad con Dios, perdés tu intimidad con Dios. Pero que para no perder esa intimidad y esa amistad con Dios, tenés que ser de la manera en que la palabra de Dios te enseña que tenés que ser como hijo de Dios. Tenés que ser ese hombre revestido, esa mujer revestida con la armadura de Dios. ¿Sí? Estando firme en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en la fe, lleno del Espíritu Santo. El verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Vos sos de Dios? ¿Conocés a Dios? Ok. Versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pregunta de esta noche. ¿Estás guardando sus mandamientos? Te los puedo nombrar si querés. No levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás absolutamente nada de tu prójimo, nada, nada, ni mujer, ni auto, nada, absolutamente nada. No cometerás fornicación, no cometerás adulterio. Los básicos, te estoy tirando los básicos. Ama a Dios sobre todo, antes que nada, sobre todo, ama a Dios. Y amar a Dios significa poner en primer lugar aquello que Dios te está diciendo, que es un mandato de Él. Todo lo que tenés acá es un mandato de Él. La palabra de Dios, yo te explico algo. ¿Sabes por qué arranqué leyendo por ese pasaje sobre que si sos espiritual y si sos ese orador, aquel que entendés que tenés ese llamado de parte de Dios, de llevar la verdad de Dios, con tu vida primero y luego con tus palabras, tenés que entender lo siguiente, que todo lo que Él dice, ahí Pablo estaba hablando, decía, todo lo que yo te digo es mandamiento de Dios. Por lo tanto, esto de lo que estamos hablando hoy, más todo lo que tenés en la palabra de Dios, es mandamiento de Dios. Cuando la palabra de Dios dice cómo tenés que tratar a tu esposa, es mandamiento de Dios. No es de que, esto lo dice Pablo. No, no, no. Pablo dijo, y yo te lo leí al principio, si sos profeta, si sos espiritual, o si sos el vocero que trae el mensaje en vez de profeta, si sos espiritual, tenés que entender de que todo esto que yo te traigo es mensaje, perdón, es mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Cuando el Nuevo Testamento te enseña cómo tratar a tu esposa, no lo está diciendo Pablo, te lo está diciendo Dios. Cuando el Nuevo Testamento te enseña cómo tenés que tratar a tu esposo, no te lo está diciendo Pablo, te lo está diciendo Dios. Cuando la Biblia te dice cómo te tenés que vestir como mujer, no te lo dice Pablo, te lo está diciendo Dios porque es un mandamiento de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice cómo te tenés que vestir como hombre y cómo tenés que actuar como hombre, no te lo dice Pablo ni ninguno de los discípulos, te lo dice Dios. Cuando la Biblia dice cómo tenés que actuar vos frente a las autoridades, frente a aquello que se impuso dentro de la iglesia de Cristo, porque la Biblia es la que habla de que nosotros tenemos que honrar a la autoridad impuesta por Dios, entonces es un mandamiento dado por Dios y no dado por un hombre, no por Pablo, sino dado por Dios. ¿Se entiende? Cuando la Biblia dice que primero tenés que obedecer a Dios antes que a los hombres, es un mandamiento dado por Dios y no por hombres. ¿Se entiende? Verso 3, nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Si vos, teniendo los mandamientos de Dios, no los haces, pero vos te llenás la boca o te jactás diciendo que sos, como dice acá, alguien que conoce a Dios, pero no guardás sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
quiero aclararte nuevamente. La palabra de Dios empieza desde el Génesis hasta Apocalipsis. Todo. Si guardas su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque guardar su palabra habla siempre de estar pensando en el otro y en primer lugar en Dios, nunca en vos. ¿Se entiende? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, presten mucha atención en esto, porque esto es muy importante para lo que estamos por conmemorar en breves minutos. ¿Sí? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el capítulo 1, versículo 6, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy yo creo que era necesario reflexionar sobre ciertas cosas. Puntualmente por el día especial que es hoy, ¿sí? Día de Santa Cena. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Que todo lo que está escrito en la palabra, como leímos al principio, desde el inicio hasta el fin, y puntualmente Pablo hablaba sobre lo que él había escrito y sobre lo que escribían los discípulos, ¿no? Que eran todas palabras inspiradas por el Espíritu. Son mandamientos dados por Dios. Porque muchas veces, ¿saben de qué me ha pasado? Que he estado frente a hermanos que me han dicho, no, pero esto lo dijo Pablo, como que tiene menos valor que lo que dijo Jesús. Y no están entendiendo que si está dentro del canon que ya se cerró, es porque todo lo que está ahí lo puso Dios, no un hombre, Dios. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios fue que escribió ese hombre. Por lo tanto, son mandamientos dados por Dios. Es la palabra de Dios la que dice, vuelvo a repetirte, cómo tenés que actuar hacia tu esposa. Es la palabra de Dios que dice cómo tenés que actuar hacia tu esposo. Es la palabra de Dios que dice cómo tenés que criar a tus hijos. Es la palabra de Dios que dice cómo te tenés que vestir como mujer. Es la palabra de Dios la que dice cómo tenés que actuar y vestirte como hombre. Lo mismo la mujer. Es la palabra de Dios la que dice cómo tenés que honrar a las autoridades. Es la palabra de Dios la que dice que primeramente tenés que obedecer a Dios, antes que a cualquiera. A Dios, antes que a cualquiera. ¿Por qué me tomo el tiempo aún de decirte esto? Porque hay muchos que dicen, no, yo obedezco a Dios antes que a los hombres, ¿eh? Pero si un hombre te está diciendo, un orador, aquel encargado de llevar el mensaje, te dice lo que tenés que hacer, y eso está perfectamente alineado con la verdad de Dios, vos tenés que entender lo siguiente. Es un consejo dado por Dios, como el que dio en algún momento Pablo. Y yo en humildad lo digo esto. Siento que estoy todavía muy lejos de alcanzar la altura de Pablo, pero voy hacia esa meta, ¿sí? Voy hacia la meta de lo que fue mi Señor. Y esa es hacia la meta que tenés que ir vos también. Ahora, si se te enseña la verdad, dentro de esa verdad que se te enseña, vos tenés que reconocerla. Tenés que decir si esto es de Dios o esto no es de Dios. Si es de Dios y te lo está enseñando esa autoridad, te lo está compartiendo esta autoridad impuesta por Dios, que Dios permitió que sea puesta al frente de esto, tenés que entender que es un mensaje de Dios. Y es la palabra de Dios la que te enseña cómo tenés que recibirla. ¿Sí? La palabra de Dios encierra muchas cosas. Lo que vos tenés que entender es lo siguiente. El que dice que está en la luz tiene que vivir como alguien lleno de luz. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, en esta tarde, en realidad en esta noche,
te hago un llamado, nuevamente, a recapitular en todo aspecto tu vida delante de los ojos de Dios. Volver a examinarte, volver a pedirle a Dios, Señor, examíname. Muéstrame las cosas que ya no deben estar más en mí. Muéstrame las cosas que deben desaparecer, que deben dejar de estar dentro de mi vida. En el verso 31 de 1 de Corintios 11 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y esta palabra examinarse es la palabra diacrino del griego, diacrino, que quiere decir discernir, dudar, discernir y dudar, porque la capacidad de discernimiento es diferenciar entre lo bueno y lo malo, y para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo hay que dudar, primero, para probar qué es lo que tenemos delante. Voy a dudar de cuál es mi condición. No voy a estar seguro en mí mismo, sino que voy a dudar y voy a mirarme para ver en qué condición me encuentro, para que después de examinarme pueda separarme completamente. Y esta palabra, examinar, significa justamente esto. Diacrino significa discernir, dudar, separar completamente a algo. Y en este caso sería tu vida, tu alma, tu corazón, que quede separada completamente para Dios, luego de haberla puesto a la luz de la verdad de Dios, para lograr discernir, para lograr entender en qué condición estás. Y hoy eso fue lo que hicimos. La iglesia necesita discernir el tiempo en el que vive. Iglesia de Cristo, hoy, sábado, día de Santa Cena, quiero decirte que el Señor viene. Y te pregunto nuevamente, ¿sos consciente que Cristo viene? ¿Sos consciente que estás en el tiempo que habla por sí mismo de que estamos más cerca que nunca de que el Señor venga? ¿Sos consciente? Hoy es un buen momento para que te lo plantees. Y es un buen momento para que estés examinándote delante de los ojos de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo para orar y para participar de la cena, ¿sí? Te invito a cerrar tus ojos. Señor, te doy gracias porque hoy nos estás dando esta preciosa oportunidad de refrescar nuestra memoria, de recordar y repasar todos estos pasajes que nos enseñan aquello a lo que tú nos has llamado, Señor. Tú nos llamaste a la santidad. Tú nos llamaste, Señor, a que como hijos tuyos seamos luz delante de todo aquel que nos está mirando, Señor. Por eso en esta hora nosotros te pedimos en oración, Señor. Inúndanos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a traer a nuestra mente, a traer a nuestra vida, a nuestro corazón, todas aquellas enseñanzas que tú nos has dado, Señor, sobre cómo debemos obrar como esposos, sobre cómo debemos obrar como esposas, sobre cómo debemos obrar como hijos, sobre qué es lo que a ti te agrada, Señor, de cómo debemos actuar, sobre qué debemos pensar, sobre qué debemos mirar. Todas aquellas cosas que tú nos enseñaste hasta hoy, Señor, ayúdanos a traerlas a memoria para poder afianzarlas fuertemente dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Señor, glorifícate sobre tu iglesia. Padre, ayúdanos a recordar en todo momento que tú nos hablaste de que nuestra manera de pensar debe ser pura. Ayúdanos a recordar en todo momento que tú nos enseñaste que nuestra forma de hablar debe ser santa. Ayúdanos a recordar, Señor, de que tú nos enseñaste que no debemos mirar nada que dañe, que lastime, que contamine nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a recordar que nuestro estilo de vida tiene que ser como una vida que sigue las pisadas de nuestro amado Señor Jesucristo.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no olvidar que debemos ser imitadores de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Llena tu iglesia del poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo clamo en esta hora, clamamos como iglesia y te pedimos en el nombre de Jesucristo, llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Quita todo lo que debe ser arrancado de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, de que para poder participar de este momento tan sublime, este momento tan especial, nosotros debemos comprender y discernir, Señor, aquello que a ti te agrada, pero sobre todo discernir el cuerpo de Cristo, que es todo aquel hermano en la fe que comparte con nosotros, o que compartió en algún momento y que hoy también comparte en este momento, ese tiempo tan especial unidos en un mismo espíritu. Si bien hoy no estamos físicamente juntos, Señor, lo estamos en el espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer lo que no debe estar en nosotros para poder arrancarlo en este mismo momento. Padre, danos la sabiduría para arrancar lo que a ti te desagrada. Señor, en esta hora nosotros oramos, perdonamos toda ofensa, todo aquello que han hecho en contra nuestro, que nos ha lastimado, Señor, nosotros perdonamos, entendiendo de que un día nosotros también vamos a pasar por ese sendero, Señor, donde vamos a necesitar de tu perdón. Por eso en esta hora nosotros perdonamos en el nombre de Jesucristo a todo aquel que nos ofendió. Y te pedimos perdón a ti, Señor, por todo aquello que hayamos hecho que te lastimó. Limpia nuestra vida, lava nuestro corazón, llénanos de tu presencia, inúndanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, inúndanos con tu poder, con tu presencia, con tu potencia, Dios. En el nombre de Jesús, lava nuestras vidas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, nosotros en esta hora oramos por este pan, Señor, y te damos gracias, porque este pan es el símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue llevado al matadero. Tu cuerpo fue golpeado, lacerado, lastimado, Señor, golpeado, quebrado al máximo, Señor. Fuiste azotado, humillado, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese precio que pagaste. Gracias, Señor, porque ese precio que pagaste era un precio que lo debíamos pagar nosotros y aún más, Señor. Pero tu amor y tu misericordia quedó expuesto por completo en ese momento sublime de la historia de la humanidad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Gracias, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por este pan, Señor. Gracias por este pan, porque es gracias a tu cuerpo crucificado en la cruz que tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Participemos todos del pan en memoria de nuestro amado Señor Jesucristo. Tú eres santo, Señor. Santo y digno eres tú, Jesús. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, nosotros anunciamos tu muerte hasta que tú vengas. Anunciamos tu muerte, Señor. Anunciamos que tú has resucitado, Señor. Has muerto para el perdón de nuestros pecados y has resucitado para ser el primero de entre todos nosotros. El primero de todos nosotros, Señor, en ser redimido. Gracias porque tú nos redimes, Señor. Gracias porque tú nos das este regalo precioso de la salvación. Y hoy con esta copa, Señor, conmemoramos esa sangre que se derramó en la cruz. Hasta la última gota, sangre de la nueva alianza para el perdón de nuestros pecados. Gracias por esta sangre. En el nombre de Jesús, participemos todos de la copa en memoria de nuestro Señor.
Señor, nosotros te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor. Padre, lloro por mis amados hermanos, Señor. Fortalécelos, levántalos. Ayúdalos, Señor, a caminar en tu preciosa y perfecta voluntad en el nombre de Jesucristo. Enciende el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros. Enciéndelo para que estemos todo el tiempo encendidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar este altar de comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, que es en santidad, anhelando, deseando cada día más ser llenos de tu Espíritu Santo. Cuida a mis hermanos, protégelos, Señor. Los encomiendo en tus manos, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Cumple con tu obra preciosa en cada uno de ellos. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Cristo viene. Prepara tu vida, porque el Señor viene. Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Yo en esta noche te digo lo siguiente. Búscalo porque hoy lo podés hallar. Esforzate por él. Recordá todo lo que hemos nuevamente refrescado en nuestra memoria y viví una vida conforme a como le agrada. Poné todo esto por obra, ¿sí? Que el Señor te bendiga grandemente. Maranata, Cristo viene. Paz.